Muy buenos días, jóvenes estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Soy el profesor Guido Miranda, bienvenidos al área de Ciencia y Tecnología y comenzamos la semana 10 con un tema nuevo que tiene que ver con virus y bacterias, especialmente aquellos que infectan nuestro sistema respiratorio y cómo prevenir para que evitar esto, ¿no? Comenzamos. Bien, comenzamos con las bacterias. ¿Qué son las bacterias? Bueno, las bacterias son microorganismos procariotas. ¿Qué quiere decir procariotas? Bueno, las procariotas son células primitivas, es decir, en un tiempo en nuestro planeta en donde no existían otros seres vivos más que bacterias. Así es, no existía ni la célula animal, ni la célula vegetal, ni la célula de los hongos, solamente existían bacterias. O sea que son células primitivas, muy antiguas, ¿no? Además, estas células, o sea, las bacterias, no tienen núcleo definido, dice, ¿no? Ni orgánulos membranosos. Si tú recuerdas, una célula eucariota o una célula evolucionada tiene sus mitocondrias, ¿no? Cloroplastos, lisosomas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, ¿no? En cambio, las bacterias no tienen eso. Además, las bacterias obtienen sus nutrientes del ambiente en donde viven y pueden vivir en cualquier hábitat, ¿no? Prácticamente no hay un lugar en donde no haya bacterias. Aquí al costado podemos ver el dibujo de una bacteria, ¿no? Es Yersinia pestis. Esta bacteria causó la pandemia más letal en la historia de la humanidad. Me estoy refiriendo a la peste bubónica o la peste negra, que ocurrió en el siglo XIV, o sea, en la Edad Media, ¿no? Esta pandemia de la peste negra mató aproximadamente la tercera parte del continente europeo, ¿no? Una cosa espantosa, ¿no? Si quieres saber más acerca de la peste negra, pues te recomiendo que leas el libro El Decamerón, escrito por Giovanni Boccaccio, ¿no? Que acá lo puedes ver en la imagen. Giovanni Boccaccio vivió en esa época y en su libro narra algunas historias que tienen que ver con la pandemia, ¿no? Veamos las características de las bacterias. La primera característica dice miden entre 0,5 y 5 micrómetros. Su símbolo es UM de micrómetros, ¿no? De longitud. Pero ¿qué cosa quiere decir un micrómetro? A ver, para que tengas una idea, un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. O sea, si tú te pones a pensar en el ancho de un cabello, o sea, el grosor de un cabello, eso es más o menos un milímetro. Ahora, ese milímetro tú lo divides en 1000 partes iguales y vas a obtener un micrómetro. Entonces, las bacterias miden entre medio micrómetro y 5 micrómetros. O sea, son extremadamente pequeñas. Es más, las bacterias son más pequeñas que las células que conforman nuestro cuerpo. Así de pequeñas son. Siguiente característica dice son sensibles a los antibióticos. Así es, ¿no? Si tú tienes una infección bacteriana, entonces lo que puedes hacer es tomar antibióticos y los antibióticos se van a encargar de matar a las bacterias para que tú puedas sanar, ¿no? Cosa que no sucede con los virus. Siguiente característica, dice, muchas son beneficiosas y no son dañinas para el ser humano. Así es, muchas de las bacterias, al contrario, ¿no? Nos ayudan. Como las bacterias que tú puedes ver acá en la imagen, ¿no? Esta bacteria que ves en la imagen es el lactobacillus y se utiliza para fermentar la leche y se pueda obtener el yogur. Así es. Así que cuando tú tomes un vaso de yogur, lo que estás tomando es un jugo de bacterias, ¿no? Delicioso. Bien, seguimos con las bacterias y a continuación vamos a ver la estructura de una bacteria, o sea, las partes de una bacteria, ¿no? Aquí tenemos una bacteria, ¿no? Un tipo vibrio y vamos a observar sus partes. Para empezar, identificamos aquí la zona de color morado, que es el material genético, ¿no? Una bacteria no tiene un núcleo definido, es decir, su material genético está disperso, así como lo puedes ver en la imagen. ¿Qué más tiene una bacteria? Bueno, una bacteria tiene citoplasma, ¿no? Todas las células lo tienen. Un citoplasma, que acá lo puedes ver de color verde, ¿no? El citoplasma está prácticamente confuso con el material genético. Luego tenemos la pared celular. Algo muy curioso de las bacterias es que la mayoría de ellas tiene pared celular, así como la célula vegetal.
Claro, solamente que la composición química de esta pared celular es muy diferente a la de la célula vegetal, ¿no? Luego tenemos estos pelitos que sobresalen, ¿no? De las bacterias, que es el pili, ¿no? Son como proyecciones del citoplasma, o sea, de la zona verde que ves en la imagen. Y por último, algunas bacterias tienen esta prolongación que parece látigo, ¿no? Se llama flagelo. Las bacterias la utilizan para poder desplazarse. Bien, ahora veamos las formas de las bacterias, ¿no? Las bacterias tienen diversas formas. Por ejemplo, cuando una bacteria tiene forma esférica, como puedes ver en la imagen, se dice que esa bacteria es un coco. En cambio, cuando hay dos cocos, o sea, dos bacterias esféricas se unen como si fueran siameses, se dice que esa bacteria es un diplococo. Es más, hay diplococos que causan enfermedades en el ser humano, ¿no? Tal es el caso del neumococo. El neumococo tiene esta forma, o sea, es un diplococo y causa, por como su nombre lo indica, la neumonía bacteriana, ¿no? Felizmente, una neumonía bacteriana se puede combatir con antibióticos, ¿no? No es como el COVID. Acostado tenemos un estreptococo. El estreptococo son varios cocos formados en fila, ¿no? Así como puedes ver en la imagen. El estreptococo vive de manera natural en nuestra garganta, en nuestro sistema respiratorio, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos al estreptococo del grupo A. Entonces, este estreptococo causa también algunas enfermedades. Cuando nuestro sistema inmunológico se debilita, entonces el estreptococo del grupo A comienza a proliferar, ¿no? Comienza a reproducirse. Y por supuesto, causa la faringitis, ¿no? Que es la inflamación de la garganta, ¿no? Y trae dolor también de garganta. Luego tenemos el estafilococo. El estafilococo son muchos cocos que tienen forma unidos, que tienen forma de racimo. ¿Ya? Ese es el estafilococo. Ejemplo de estafilococo tenemos al estafilococo áureo, que también vive en nuestro sistema respiratorio, ¿no? Y que puede proliferar cuando nuestro sistema inmune se debilita. El estafilococo áureo pueden causar diversas enfermedades, desde un dolor de garganta, inflamación del oído, o sea, otitis, hasta enfermedades graves como la meningitis, ¿no? Que es la inflamación de las meninges. Las meninges son membranas que se encuentran recubriendo nuestro cerebro, ¿no? Y cuando estas membranas se inflaman, es cuando ocurre la meningitis, que puede ser mortal. Seguimos con las formas de las bacterias. Algunas bacterias son bacilos. Los bacilos son bacterias que tienen forma de bastoncitos, así como puedes ver en la imagen, ¿no? Tienen forma alargadas o de palitos. Así son los bacilos. Un ejemplo de bacilos es el Corynebacterium diphtheriae, que causa la difteria, ¿no? Que la difteria es una enfermedad muy peligrosa. Inclusive el año pasado hubo un brote de difteria, apareció después de 20 años aquí en el Perú, ¿no? eh, Menos mal el MINSA movilizó a algunos vacunadores para poder contener el brote y se contuvo, porque la vacuna contra la difteria ya ha sido descubierta pues hace muchos años, ¿no? Por eso se pudo controlar fácilmente, no es como el COVID, ¿no? Luego, otra forma de bacteria es el vibrio. Este tipo de bacteria se caracteriza porque en un extremo es ancho y en el otro extremo es delgadito. O sea, tiene forma de coma más o menos, ¿no? Ejemplo, el Vibrio cholerae, que causa la enfermedad del cólera. El cólera pues causó una gran epidemia en los años 90. Le puedes preguntar a tu mamá o a tus abuelos cómo fue la epidemia del cólera, ¿no? Una enfermedad que causaba diarrea intensa, las personas morían por deshidratación. Me acuerdo que nadie quería comer pescado en esa época, a pesar de que yo estaba pequeño. Eh, una enfermedad terrible, ¿no? El cólera, y es causada por una bacteria que tenía esta forma, ¿no? De vibrio. Luego tenemos acá los espirilos. Los espirilos son bacterias que tienen forma ondeada, así como de gusanito, ¿no? Son muy delgadas.
Ejemplo de una bacteria que con esta forma es el Treponema pallidum, que causa la enfermedad de la sífilis. Es una enfermedad venérea, ¿no? O una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y que también puede ser mortal. Bien, pero veamos algunas bacterias que atacan exclusivamente a nuestro sistema respiratorio. Algunas de ellas ya las hemos mencionado, ¿no? Como el Corynebacterium diphtheriae, más conocido como bacilo de Klebs-Loeffler, ¿no? Se llama así porque estos microbiólogos descubrieron dicha bacteria, ¿no? La enfermedad que causa es la difteria, ¿no? Su modo de contagio de esta enfermedad es el contacto directo, leche infectada, se refiere a que cuando la mamá da de lactar a su bebé, y la saliva, ¿no? Entonces, si el enfermo comparte un vaso con otra persona, obviamente a la otra persona se va a contagiar, ¿no? El órgano que ataca es la laringe y faringe, o sea, la garganta, ¿no? Otra bacteria similar es la Bordetella pertussis, ¿no? Que causa la enfermedad de la tosferina, ¿no? Muy conocida antaño. El modo de contagio también es el contacto directo, saliva y secreción nasal, ¿no? El órgano que ataca es la tráquea y los bronquios. Hay una vacuna que combate estas dos bacterias, ¿no? Es la conocida DTP, ¿no? Difteria tétano pertussis, que supuestamente pues todos ya deberían tener, ¿no? Esa vacuna. Luego tenemos acá el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Que causa la enfermedad de la neumonía bacteriana, que ya la expliqué anteriormente, ¿no? El modo de contagio también es el contacto directo, secreción nasal. El órgano que ataca son los pulmones. Y por último tenemos acá el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que como su nombre lo indica, causa la enfermedad de la tuberculosis. Esta bacteria también es conocida como bacilo de Koch, ¿no? Robert Koch fue quien la descubrió. Y el modo de contagio, si tú te das cuenta, hay una similitud en el modo de contagio, ¿no? De estas bacterias, ¿no? Si fuese infecciones virales, ¿también será igual? Bueno, eso lo veremos posteriormente, ¿no? Y por último, la tuberculosis pues también ataca los pulmones, ¿no? Y puede ser letal. Bien, ya hemos visto los aspectos más importantes de las bacterias, ¿no? Ahora vamos a ver los virus para poder posteriormente hacer las comparaciones, ¿no? ¿Qué es un virus? Bien, para empezar, la palabra virus en latín significa veneno o toxina. Sí, antiguamente cuando una persona tenía una infección viral, se creía que los síntomas que esa persona sentía era a causa de un veneno o de una toxina, ¿no? Pero ¿qué es un virus? Un virus es un agente infeccioso microscópico, dice acá, ¿no? Acelular. ¿Qué quiere decir acelular? Que un virus no es una célula. Y no es una célula porque ni siquiera está vivo, pero tampoco está muerto. Un virus se encuentra en la frontera de lo vivo y lo inerte. Así como lo escuchas. No es un zombie, sino es un organismo excepcional y especial, ¿no? Sigamos leyendo. Acá dice el virus que solo puede reproducirse dentro de las células de otros organismos. Es decir, un virus para poder sobrevivir tiene que introducirse dentro de una célula. Estando dentro de la célula, el virus se reproduce, la célula muere y los virus salen para infectar a otras células. Así sobrevive un virus, ¿no? Los virus infectan células como células animales, células de hongos, ¿no? De plantas, de protistas, ¿no? Hasta de bacterias y arqueas. Aquí en la imagen podemos observar el virus SARS-CoV-2, ¿no? Que es el que causa la COVID-19, o sea, el coronavirus, ¿no? Que está causando esta pandemia. Esta es una micrografía tomada a través del microscopio electrónico de barrido, ¿no? En el momento en que un virus está introduciendo o va a introducirse dentro de una célula de la garganta humana. Bien, veamos las características de los virus, ¿no? La primera característica nos dice que son ultramicroscópicos, sí, son extremadamente pequeños, más pequeños que las bacterias. Si las bacterias se medían en micrómetros, los virus se miden en nanómetros, y un nanómetro es la milésima parte de un micrómetro. Entonces te podrás dar cuenta de la diferencia de tamaños, ¿no? ¿Qué más? Son dependientes de la célula huésped, es decir, claro, dependen de las células porque si no se introducen dentro de las células, los virus no podrían sobrevivir.
¿Qué más? Son mutantes. Sí, pueden cambiar rápidamente, pueden mutar y originar nuevas variantes, tal como está sucediendo en esta pandemia, ¿no? ¿Qué más? Son muy específicos. Sí, la mayoría de los virus infectan a un tipo de célula o a una sola especie, ¿no? Por ejemplo, si tu perro o un animalito tiene una enfermedad viral, pues no quiere decir que tú te vas a enfermar o vas a adquirir esa enfermedad, ¿no? Luego dice, no son sensibles a los antibióticos. Así es, ¿no? Los virus no pueden ser eliminados con antibióticos, porque los antibióticos eliminan, como su nombre lo dice, a seres vivos. Entonces, un virus pues, no está vivo, por eso no se le puede matar. Bien, ahora veamos la estructura de un virus, ¿no? Para empezar, un virus tiene un genoma, o sea, su material genético, ¿no? Que puede ser ADN o ARN, ¿no? Pero solamente tiene uno de ellos, no puede tener los dos. O bien tiene ADN o bien tiene ARN, pero nunca los dos. Entonces, además, este genoma está envuelto por una estructura proteica, ¿no? Que se llama cápside. Acá lo puedes ver de color amarillo. Luego, un virus también puede tener, porque algunos no lo tienen, una envoltura membranosa, que aquí lo puedes ver de color celeste. Esta envoltura membranosa, ¿no? Tiene una composición muy similar a la célula que va a infectar. Entonces, de esa manera la puede engañar fácilmente, ¿no? Y por último, tenemos acá las proyecciones o peplómeros, que son como púas de color negro, que acá lo puedes ver en la imagen. Entonces, estas proyecciones funcionan como llaves, son proteínas, y funcionan como llaves. ¿Una llave para qué? Para ingresar al interior de la célula y poder infectarla. Estando dentro de la célula, el virus se va a poder reproducir. Bien, veamos las formas de los virus, ¿no? Los virus tienen formas más variadas que las bacterias. Aquí podemos observar un retrovirus, ¿no? Ejemplo, el VIH. Sí, el virus de inmunodeficiencia humana que causa la enfermedad del SIDA. Es así, este virus, como tú puedes recordar, ataca las células T4 de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Produciendo la enfermedad del SIDA. Aquí podemos ver un virus muy curioso, ¿no? Que es el hepannavirus. Es un tipo de virus, como por ejemplo el VHB, el virus de la hepatitis B, que como su nombre lo dice, pues causa la enfermedad de la hepatitis, ¿no? La inflamación al hígado y puede ser mortal. Al costado podemos observar un filovirus. Los filovirus tienen forma alargada, ¿no? Como lo puedes ver en la imagen. Ejemplo de filovirus es el virus del ébola. Para mí este virus del ébola es uno de los virus más letales que existen. Para que te hagas una idea, pues el COVID tiene una letalidad de 2,5%, ¿no? En cambio, el ébola fácilmente puede alcanzar una letalidad de 60%. Es una cosa increíble. Felizmente, este virus no tiene la capacidad de propagación o la capacidad de contagio que el COVID, ¿no? Al costado podemos ver un virus muy extraño, ¿no? Que parece una sonda de la NASA, pero no, es un bacteriófago. Este bacteriófago, como su nombre lo dice, pues ataca a las bacterias. Sí, solamente bacterias. Es inofensivo para el ser humano. Es más, nosotros en estos momentos tenemos bacteriófagos en nuestro cuerpo y nos ayudan a controlar la población de bacterias, ¿no? Entonces, no solamente bacteriófagos, tenemos muchos tipos de microorganismos, ¿no? Que forman parte de nuestro cuerpo. Bien, veamos otras formas de virus, ¿no? Acá en la imagen podemos observar un influenzavirus. Como su nombre lo dice, causa influenza o gripe. No hay que confundir con este resfriado común. Por ejemplo, cuando tú estás con dolor de garganta, ¿no? Con secreción nasal, estás con tu pañuelo todo el día estornudando, sonando del moco, entonces, y tú dices, tengo gripe. Falso, no tienes gripe. Lo que tienes es resfriado común, porque el resfriado común es ocasionado por un rinovirus, no por un influenzavirus. Entonces, cuando tú estés tumbado en tu cama, ¿no? Volando en fiebre, con escalofríos y con dolor en todo el cuerpo, ahí puedes decir que tienes gripe. Un ejemplo de gripe
es la AH1N1. Hubo un brote de esta gripe en el 2009, ¿no? Me estoy refiriendo a la gripe porcina. Y también hubo otra enfermedad en 1919, ¿no? Una gran pandemia, la gripe española. También fue causada por un influenzavirus. La gripe española, pues, fue una pandemia inclusive más grande que la del COVID-19, que mató entre 50 y 100 millones de personas. Es decir, mató a más personas que la misma Segunda Guerra Mundial. Es una cosa increíble. Luego acá al costado tenemos el rabiavirus. El rabiavirus, como su nombre lo dice, pues, ¿no? Causa la enfermedad de la rabia, ¿no? El rabiavirus tiene forma de bala. Sí, es aplanado por una parte y tiene forma ovalada en la otra, ¿no? Tiene forma de bala. La vacuna contra la rabia ya fue descubierta. Louis Pasteur, el francés, microbiólogo francés, descubrió la vacuna contra la rabia, ¿no? Acá al costado podemos observar un papilomavirus. Ejemplo de papilomavirus tenemos el VPH. ¿Qué significa esto? Virus del papiloma humano, que causa la enfermedad de cáncer de cuello uterino, ¿no? Que puede ser mortal también. Y por último, acá tenemos el famoso coronavirus, ¿no? Hay muchos tipos de coronavirus. El dibujo que tú ves en la imagen corresponde al SARS-CoV-2, ¿no? Al culpable de esta pandemia. Bien, ahora veamos de qué tamaño son los virus. Para poder comprender, veamos las imágenes. Aquí en la imagen podemos observar un glóbulo rojo, un hematíe, un eritrocito, como quieras llamarlo. Este glóbulo rojo, como tú sabes, forma parte de nuestra sangre, ¿no? Entonces, si el glóbulo rojo es de este tamaño, una bacteria que está aquí a su costado y que tú puedes observar que es más pequeña sería así, ¿no? Esta bacteria es la Escherichia coli. Es una bacteria que vive de manera natural en nuestro intestino y que nos ayuda a metabolizar algunos nutrientes, algunos alimentos, ¿no? Entonces tú puedes observar, comparemos los tamaños, ¿no? Una bacteria es así y una célula humana es así. Pero vamos a recortar esta partecita y la vamos a ampliar aquí al costado. Veamos. Bien, aquí podemos observar esta misma bacteria que está acá en la imagen, la podemos observar aquí al costado, ¿no? Que es la E. coli, ¿no? Una bacteria. Al costado de la bacteria podemos observar los virus, ¿no? Este virus que viene acá parece un bacteriófago, ¿no? Entonces vamos a agrandar esta partecita para poder comparar el tamaño de los virus con el tamaño de una bacteria. Como ya lo dijo anteriormente, un virus puede infectar una bacteria, es decir, puede introducirse dentro de una bacteria. O comparar los tamaños. Aquí en la imagen se ve una parte de la bacteria, ¿no? De la Escherichia coli. Y al costado podemos ver una variedad de virus, ¿no? Por ejemplo, este virus que ves acá en la imagen de color amarillo es el virus de la viruela, que fue en su época, pues, ¿no? Un virus que causó muchos estragos en la humanidad. La viruela es una enfermedad mortal. Actualmente la viruela ha sido erradicada. Ya no existen más casos de viruela gracias a las vacunas. Las vacunas contra la viruela erradicó por completamente esta enfermedad. Aquí debajo de la viruela podemos observar el virus del mosaico del tabaco, que es un virus que ataca a las células vegetales, ¿no? Especialmente a esa plantita. Luego, acá podemos observar el bacteriófago, ¿no? Que ataca, como tú sabes, a las bacterias, ¿no? El virus de la polio, que es más pequeño. Entonces hay una gran variedad de virus, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta que los virus son más pequeños que las bacterias. Bien, a continuación te voy a explicar cuál es el mecanismo de reproducción de un virus, ¿no? Cómo un virus se va aumentando en número y va infectando a otras células. Vamos a tomar como ejemplo al SARS-CoV-2, sí, al coronavirus que está causando esta pandemia.
Toda la parte celeste que tú puedes observar acá, toda esta parte es la célula humana, una parte de la célula humana, ¿no? Su citoplasma. Y esta línea que observas aquí es la membrana de la célula, la membrana celular. Aquí está el núcleo de la célula, ¿no? Entonces, como te puedes dar cuenta, no se puede observar a toda la célula, solamente estamos observando parte de la célula. Pero sí podemos observar al virus que está aquí. Entonces, cuando este virus se acerca a la superficie celular, la membrana de la célula se va hundiendo, más o menos así como ves acá, ¿sí? Pero acá está saliendo. Entonces, cuando entra, más o menos lo vas a observar así. Aquí está el coronavirus, ¿no? Y cuando trata de ingresar, la membrana celular se va hundiendo. Y llega un momento en que la membrana de la célula envuelve a todo el virus, ¿no? Y queda así. Muy bien, quitamos esa imagen. Entonces va a quedar así. ¿Qué pasa después? Ah, ya, esta parte celeste del virus, como ya expliqué las partes de un virus, ¿te acuerdas que esta parte celeste era la envoltura membranosa del virus, ¿no? Se une con la membrana de la célula y su genoma, el genoma viral, queda libre. En el caso del coronavirus, causante de esta pandemia, es ARN, no es ADN, es ARN. El ARN queda libre en el citoplasma de la célula. Entonces, este genoma viral tiene la información para que la célula construya más virus. Entonces, ¿cómo es la construcción de un virus? La construcción de un virus es similar a la construcción de un auto. Por ejemplo, cuando se construye un auto, primero se fabrica las autopartes, ¿no? Y luego llevan las autopartes a otro lugar en donde se realiza el ensamblaje del auto, ¿no? Pues algo similar ocurre aquí. Aquí podemos ver los ribosomas, que es un organelo que se encarga de fabricar las proteínas. Los ribosomas se encargan de fabricar las partes virales, las partes de los virus. Entonces, en otro lugar del citoplasma se lleva a cabo el ensamblaje del virus, ¿no? El virus se va ensamblando. Posteriormente, así como entró, vuelve a salir. ¿Para qué? Para infectar a otra célula. Lo que te he mostrado acá es solamente la construcción de un solo virus, pero una célula no fabrica un virus, fabrica pues miles de virus. Entonces miles de virus comienzan a salir al mismo tiempo de la célula. Obviamente la célula muere, ¿no? Y los miles de virus que salieron salen a infectar otros miles de células más. Veamos ahora sí algunas enfermedades virales que atacan exclusivamente a nuestro sistema respiratorio, ¿no? Algunos virus que atacan a nuestro sistema respiratorio. Algunos de ellos ya los hemos mencionado, como por ejemplo el rinovirus, ¿no? Que causa el resfriado común, ¿no? Todos nos hemos enfermado alguna vez de resfriado común. El modo de contagio, la saliva, ¿no? Compartir algún objeto contaminado, un vaso, una cuchara, ¿no? Secreción nasal a través de un estornudo, como lo dije, objetos contaminados. El órgano que ataca, ¿no? La garganta, las fosas nasales o la laringe. Luego tenemos al influenzavirus A, que causó la enfermedad de la gripe española o la influenza de 1918, ¿no? También vemos una similitud en el modo de contagio, ¿no? El órgano que ataca los pulmones. También otro influenzavirus A causó la gripe porcina. Entonces son del mismo tipo de virus, solamente de otra cepa, ¿no? Es una nueva, es un virus que ha cambiado, ha evolucionado. Luego aquí tenemos el modo de contagio también a través de la saliva, secreción nasal, objetos contaminados. El órgano que ataca también los pulmones. Y por último, aquí tenemos el SARS-CoV-2, el coronavirus, ¿no? Que causa la enfermedad de la COVID-19, ¿no? Y el modo de contagio, tú puedes observar que aquí hay una similitud en el modo de contagio, ¿no? El órgano que ataca también los pulmones. Entonces, aquí podemos comparar también con el cuadro anterior que hemos visto de las bacterias. ¿Habrá una similitud entre las enfermedades virales y las bacterias con respecto al modo de contagio? Ahora sí, ¿cómo podemos prevenir estas enfermedades que atacan a nuestro sistema respiratorio, ya sean virales o sean bacterianas?
¿Cómo las podemos prevenir o evitar enfermarnos? En primer lugar, lavándonos las manos, ¿no? Y recuerden que una de las maneras de contagiarse era a través de objetos contaminados, ¿no? O la transmisión directa también. Luego, evitar lugares cerrados. ¿Por qué en invierno aumentan los contagios, por ejemplo, de resfriado común? ¿Por qué en invierno aumentan los casos de problemas respiratorios, ¿no? O de infección respiratoria? Bueno, eso se debe en parte a los lugares cerrados, ¿no? Entonces, cuando tú te reúnes en casa, ¿no? Y las ventanas están cerradas porque hace frío, ¿no? Entonces la probabilidad de contagio es mayor. No solamente en casa o en algún restaurante o algún lugar cerrado, sino también en los buses, ¿no? Si la ventana del bus está cerrada o la ventana de la combi está cerrada, pues la probabilidad de contagiarte de gripe, de resfriado común o de otra enfermedad respiratoria es más alta. También podemos prevenir pues usando mascarilla, no solamente cuando tengas COVID, sino también cuando acabe esta pandemia, tú y tengas resfriado común, puedes usar mascarilla para evitar contagiar a tus familiares, ¿no? Luego, una forma de evitar contagiarse es no tocarse la cara, no tocarse el rostro, ¿no? Porque uno se puede contagiar a través de los ojos, ¿no? Cuando se toca la boca o la nariz. Bien, otra forma de controlar o de prevenir las enfermedades respiratorias es, como les dije, no compartiendo vasos, ni platos, ni cucharas, ni cualquier objeto de índole personal, ¿no? Hacer ejercicio también ayuda a la prevención de enfermedades respiratorias, no solamente de enfermedades respiratorias, de cualquier tipo de enfermedad infecciosa, ya que hacer ejercicio no solamente ayuda a los músculos, sino también potencia el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, el cual se encarga de combatir a los virus y bacterias, ¿no? También comer saludable ayuda a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Ingerir comida balanceada, ¿no? Y por último tenemos acá las vacunas. La historia nos ha demostrado que las vacunas han sido las que han erradicado o controlado la mayoría de las enfermedades, ¿no? Sin las vacunas ahorita estaríamos sufriendo de sarampión, paperas, rubiola, todo tipo de enfermedades. Ahora sí, después de la parte teórica, entramos al tema de esta semana, ¿no? Explicamos la situación problemática de las enfermedades respiratorias. La competencia que vamos a trabajar es explica el mundo físico, basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad que vamos a trabajar es comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito de la sesión es reflexionar y explicar sobre la situación problemática de las enfermedades respiratorias que nos permitirá plantear recomendaciones que promuevan el cuidado de la salud respiratoria. Los criterios de evaluación se refiere a expliqué basado en conocimientos científicos cómo se transmiten las enfermedades respiratorias y cómo afectan a nuestro organismo. Para ello, interrelacioné conceptos, datos, teorías, modelos que expresé con mis propias palabras. Bien, veamos la pregunta número 1. En la número 1 dice, ¿qué agentes patógenos, o sea que causan enfermedades, afectan al sistema respiratorio? Eso ya lo hemos visto, ¿no? En las diapositivas. Número 2, ¿qué diferencias y similitudes hay entre una infección viral y una bacteriana? Para responder la pregunta número 2, vamos a utilizar un cuadro. Veamos. Vas a construir un cuadro como este, ¿no? Con dos columnas, aquí infección bacteriana, infección viral, ¿no? Y dos filas, dice diferencias y similitudes, ¿no? Arriba vas a poner las diferencias, ¿no? Entre una infección bacteriana y una viral, y abajo las similitudes, ¿no? ¿Qué tienen en común? Bien, la pregunta número 3 y 4 tienen que ver con la prevención. En la número 3 dice, ¿cuáles son las condiciones que favorecen la presencia de los virus y bacterias que afectan al sistema respiratorio? Y la número 4, ¿qué podemos hacer para contrarrestar estas condiciones? Para poder complementar, también te he enviado una guía informativa
en PDF y también en formato de imagen a través del WhatsApp, la cual puedes leer para que puedas responder de mejor manera estas preguntas. Ya sabes que si tienes alguna duda me la haces llegar a través del WhatsApp, y si te perdiste alguna clase anterior visita mi Facebook o mi canal en YouTube. No olvides suscribirte y darle un clic a la campanita, ¿no? Espero que esta exposición te haya servido para que puedas responder las preguntas de manera óptima, y gracias por tu atención. Chao y hasta pronto.